Si abres cualquier Biblia moderna, encontrarás Juan 8:1 a 11 sin problema. Pero si tuvieras en tus manos un manuscrito antiguo del Evangelio de Juan, te llevarías una sorpresa enorme. La historia de la mujer adúltera simplemente no está ahí. Figuras clave como Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano citaron y comentaron extensamente el Evangelio de Juan, pero jamás mencionaron la historia de la mujer adúltera. ¿Cómo es posible que un relato tan impactante haya pasado desapercibido durante los primeros 300 años del cristianismo? ¿Cuándo apareció esta historia por primera vez? Para encontrar este relato en un manuscrito bíblico, tenemos que avanzar hasta el siglo V, cuando aparece en el Códice Besae. Pero hay algo extraño. Parece haber sido añadido después. La caligrafía y la tinta en esta sección son diferentes, lo que sugiere que un copista posterior insertó el pasaje. Lo más sospechoso es que en los manuscritos medievales, la historia aparece en diferentes ubicaciones. Algunos la incluyen después de Lucas 21. Otros la colocan al final del Evangelio de Juan. Esto nos dice algo claro. Los copistas no sabían bien dónde colocarla, lo que sugiere que no era parte del texto original. Entonces, si no era parte de Juan desde el principio, ¿de dónde vino esta historia? El estilo del pasaje es diferente al resto del Evangelio de Juan. Si la historia de la mujer adúltera no estaba en los primeros manuscritos, la siguiente gran pregunta es: ¿podría haber sido escrita por Juan, pero omitida por alguna razón? Para responder, los estudiosos han analizado el estilo de escritura de este pasaje, y aquí es donde surge otro gran problema. El Evangelio de Juan tiene un estilo muy particular. Usa repeticiones y simbolismo profundo. Sus frases son largas y reflexivas. Utiliza ciertas palabras con gran frecuencia. Pero cuando llegamos a Juan 8:1 a 11, el estilo cambia abruptamente. Por ejemplo, Juan usa constantemente la palabra nomos para referirse a la ley de Moisés. Pero en esta historia se usa otra palabra distinta para ley. Además, si eliminamos Juan 8:1 a 11, el flujo de la historia es mucho más fluido. En Juan 7:52, los fariseos están debatiendo con Jesús. En Juan 8:12, Jesús dice: «Yo soy la luz del mundo». Pero con la historia de la mujer adúltera en el medio, la conexión se rompe. Esto indica que el pasaje fue insertado posteriormente, interrumpiendo la narración original. Lo más sorprendente es que algunos estudiosos han notado que el estilo de este relato se parece más al Evangelio de Lucas que al de Juan. De hecho, en algunos manuscritos medievales, esta historia aparece en Lucas, después de Lucas 21. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Fue escrita originalmente en otro contexto y luego añadida al Evangelio de Juan? ¿Un midrash cristiano? Si la historia de la mujer adúltera no fue escrita por Juan, entonces, ¿de dónde vino? Algunos eruditos creen que este relato es un midrash cristiano. En la tradición judía, un midrash es una historia diseñada para ilustrar una enseñanza moral o espiritual. No siempre es un relato histórico literal, sino una narrativa creada para explicar la ley o enfatizar una verdad teológica. La historia de la mujer adúltera tiene una estructura midrashica perfecta. Los fariseos presentan un dilema legal a Jesús. Jesús responde con una enseñanza inesperada. Los acusadores se van en silencio porque no pueden refutar su sabiduría. La historia concluye con una lección moral impactante. Esto ha llevado a algunos expertos a pensar que esta historia no fue un evento real, sino un relato construido para enfatizar la misericordia de Jesús. Entonces, ¿deberíamos eliminar esta historia de la Biblia? Aquí entra el dilema. Si la historia de la mujer adúltera no fue parte del Evangelio original,
¿Debería eliminarse de la Biblia? Algunos creen que sí, pero otros argumentan que, aunque no fuera escrita por Juan, sí representa fielmente la enseñanza de Jesús. Y esto nos lleva a la pregunta más inquietante. Después de todo lo que hemos descubierto, es inevitable preguntarnos, si esta historia fue añadida después, ¿significa entonces que la Biblia miente? La respuesta es no, pero para entender por qué, tenemos que dejar de mirar la Biblia con los ojos de hoy y verla como lo que realmente es. Un libro antiguo, escrito en un mundo muy diferente al nuestro. En la antigüedad, los libros no eran documentos inamovibles e intocables como los concebimos hoy. No había imprentas ni copias exactas. Cada manuscrito tenía que ser copiado a mano, letra, por escribas que podían cometer errores, hacer correcciones o incluso agregar comentarios. Y aquí viene lo más importante. La historia no se escribía con la obsesión moderna por la literalidad, sino con el propósito de transmitir significado. Los relatos no eran documentos judiciales, ni transcripciones exactas de eventos, sino historias vivas que evolucionaban con la tradición. Por eso, en el mundo antiguo, añadir un midrash no era considerado falsificar un texto, sino enriquecerlo. Los judíos usaban los midrashim para interpretar la Torá y aplicar sus enseñanzas a nuevas generaciones. Era una forma legítima y aceptada de escribir sobre Dios. Así que cuando la historia de la mujer adúltera fue añadida siglos después, no fue porque alguien quisiera engañar, sino porque en ese tiempo se creía que esta historia representaba auténticamente el carácter de Jesús. Entonces, la gran pregunta no es si Jesús realmente dijo estas palabras, sino si estas palabras reflejan quién era Jesús. Y la respuesta es un rotundo sí. Aunque este pasaje no estaba en los manuscritos originales, su mensaje es consistente con todo lo que Jesús enseñó sobre la gracia, la misericordia y la justicia. ¿La Biblia ha cambiado con el tiempo? Sí, como cualquier otro documento antiguo. ¿Eso significa que su mensaje es falso? No, significa que la fe no se basa en un libro inmutable, sino en la verdad que el libro transmite. Porque al final, lo que realmente importa no es si esta historia fue escrita por Juan o añadida después. Lo que importa es que la voz de Jesús sigue resonando en estas palabras. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Una verdad tan poderosa que ni el paso de los siglos pudo borrarla. Para más temas fascinantes, dale like y suscríbete a Historiable.